Vamos a pasar la palabra a Carlos Yoldi, de Petronor. Petronor, comentando con él cuando preparábamos la jornada, yo decía, es una especie de inmenso espacio confinado. Y cuando nos dio los datos de las operaciones en espacios confinados en la última parada, pues ciertamente son impresionantes. Lo cual pues nos reafirma en la conveniencia de que nos acompañase hoy. Y sin más, pues te paso la palabra. Muy bien. Vamos a ver si lo ponemos esto. Muy bien, Egunon, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a Osalan por poder participar en este foro, en esta jornada que sinceramente para nosotros es un tema apasionante y es un tema del que, bueno, pues hay mucha bibliografía, pero ante todo la parte más importante y fundamental yo creo que son las experiencias que cada uno hemos tenido, las experiencias que podemos aportar, porque lo que es bueno para nosotros puede ser bueno para cualquiera de las empresas que muchas veces pues tienen dificultades de cómo gestionar un tema tan importante como son los espacios confinados. Como bien decía Javier, pues simplemente con esta foto aérea, pues anda que no tenemos espacios confinados, válgame Dios. Y claro, de todos ellos, vistos así, están fenomenal, pero claro, todos estos equipos hay que mantenerlos, con lo cual requiere la presencia de personas. Como dato, nosotros recientemente hemos tenido una parada importante, una parada técnica en nuestras instalaciones, concretamente la iniciamos en el mes de febrero. Y bueno, pues ahí nos encontramos pues, que tuvimos que intervenir en más de 370 espacios confinados, en el cual tuvimos puntas de trabajadores del orden de 1.500 personas y con un factor que es el determinante muchas veces y el cual pues a todos nos hace recapacitar y prestar la máxima atención, cuál pueda ser el plazo, que todo esto lo tuvimos que gestionar en un plazo aproximadamente de unos 30 días, con lo cual necesitamos de recursos humanos, recursos técnicos y control y seguimiento de todos estos espacios confinados, que de una forma, por eso les decía al principio que es un tema muy apasionante. Voy a intentar ser lo más breve posible, pero bueno, dar unas pinceladas de los distintos espacios confinados y cómo los gestionamos. En el índice hablaremos un poco de lo que es espacios confinados, tipos y bueno, riesgos en espacios, ciclo de la apertura de los espacios y por último unas conclusiones. La definición, como bien ha comentado el compañero de FPRL, afortunadamente tenemos mucha bibliografía, es una bibliografía en la cual nos determina claramente cuál es ese marco, ese campo de juego en el cual nos tenemos que mover. Las condiciones pues no están diseñadas para la presencia de personas, son con vías de entrada limitadas y la ventilación natural pues desfavorable. Nosotros tenemos tanques de almacenamiento que, como han visto en la foto inicial, pues requieren pues el que hagamos unos trabajos de mantenimiento de este tipo de equipos. En esta foto están en la posición de mantenimiento con las patas de apoyo, en las cuales hay, por las dimensiones, ya ven ustedes, que tenemos que entrar para hacer pues todas las labores que se pueden imaginar, desde todos los productos, dependiendo de los productos que hayan contenido los diferentes tanques, pues debemos de hacer un mantenimiento exhaustivo, pero claro, prevaleciendo ante todo la seguridad. En los techos que tenemos, en los tanques que tenemos con techos flotantes, también tenemos que hacer mantenimientos. Muchas veces son preventivos, en los cuales tiene que intervenir personal del departamento de mantenimiento, y otros pueden ser correctivos. Claro, para nosotros el acceso a estos techos flotantes ya a partir de 1 metro lo consideramos espacio confinado, con lo cual si hay que acceder a él tendremos estas escalas para poder bajar a lo que es el propio techo, pero antes de acceder al propio techo necesitamos el visto bueno del departamento nuestro de inspección fiabilidad, en la cual nos tiene que decir en qué condiciones, en qué condiciones se encuentra ese espacio confinado, porque claro, podemos tener todas las medidas preventivas en cuanto a la protección respiratoria, por ejemplo, pero si pisamos sobre ese techo de ese tanque, pues cabe la posibilidad de que ese tanque esté bajo espesores y lo que podemos hacer es hundirnos, con lo cual antes precisamos del asesoramiento y el visto bueno de otras organizaciones para que nos garanticen de que el acceso sea con todas las garantías y que no tengamos ningún tipo de accidente. Grandes recipientes, pues bueno, nuestras torres de destilación, nuestros recipientes de destilación y contenidos de productos,
Y claro, estos grandes equipos tienen entradas a través de bocas de hombres, pero claro, dentro tienen una serie de componentes, cual puedan ser los platos, y en estos platos hay unas aperturas, unos registros que así se denominan, por lo cuales ya ven, hay las dimensiones, por ahí tienen que pasar personas para la apertura, ver el estado de esos platos, ver cómo está la metalurgia o hacer las reparaciones y modificaciones que sean preceptivas, con lo cual ya tenemos pues una parte importante que son las limitaciones del acceso. Y luego, por supuesto, en muchos de ellos tienen que acceder personas para hacer la extracción de algún elemento que pueda estar caído, o pueda ser el sacar al exterior algún tipo de componentes, cual puedan ser unas filtras, unos demister, que hay que sacarse al exterior y tiene unas limitaciones claras y evidentes de entradas. Pero ante todo hay que hacerlo desde el punto de vista de la seguridad. ¿Qué medios vamos a dotar a estas personas para poder acceder y que prevalezca la seguridad? Luego tenemos otro tipo de equipos, que estos son verdaderamente complejos y complicados, pero no menos importantes, que son los reactores. Son equipos en los cuales trabajamos tanto en la descarga como en la carga de catalizadores en atmósfera inerte. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos valores que no pueden superar de 4% de oxígeno. Imagínense en qué condiciones y con qué medios de seguridad debemos de hacer estos trabajos. Los ejecutamos con empresas especialistas, en las cuales van con equipos de protección respiratoria, con dobles sistemas de emergencia, por si acaso fallara el principal, automáticamente entraría el dispositivo de respiración de emergencia, porque ya ven ustedes las condiciones, un 4%, menos de un 4% de oxígeno, pues cualquier imprevisto, pues mala solución tendríamos. Por eso debemos de dotar con los medios necesarios. Además tiene unas cabinas de monitorización en las cuales tienen contacto directo con las personas que están en el interior, visualización directa con las personas que están en el interior y con la visualización digital de todas las mediciones que se están realizando en el interior, que están viendo el tanto por ciento de oxígeno, tanto por ciento de explosividad, para que no salga de los valores y de los rangos que están predeterminados y definidos. Es un trabajo lo cual requiere la instalación de un trípode, que es el acceso, es un acceso vertical, como se comentaba antes por parte de FPRL, que debemos de dotarlo. Hay una persona en el exterior, lógicamente, con los medios y la equipación necesaria por si hubiera alguna situación no controlada o que tendríamos alguna situación no prevista. También tenemos hornos, ductos, calderas, hornos que hay que hacer mantenimiento sobre ellos, hay que hacer los cambios de refractarios, los tubos que van por el interior de estos hornos, pues necesitamos sustituirlos, para lo cual debemos hacer previamente, antes de esa sustitución, unas comprobaciones para ver qué tenemos en el interior de esos tubos, unas comprobaciones mediante unas mediciones de explosividad, para poder garantizar que en el momento en que haya que proceder al corte, pues que no tengamos ninguna deflagración ni ninguna situación no prevista. La demolición de estos refractarios requiere personas y empresas especialistas para saber por dónde empezamos y cómo vamos demoliendo estos refractarios, para evitar que tengamos en un momento dado una caída masiva de estos refractarios y poder tener un accidente, con lo cual hay que hacer el estudio y análisis previo de cómo vamos a cometer estos trabajos. También tenemos otra situación importante, que son nuestros ductos que van a nuestras chimeneas y en los cuales tienen una gran problemática, porque algunos de ellos son ductos que son ductos troncales, en los cuales hay injertos con otros ductos que van con el mismo salida final hacia la chimenea, con lo cual ahí tienen que pasar personas, con lo cual hay que entrar para poner medidas para evitar los riesgos de caídas a distinto nivel. Igualmente que en los tanques necesitamos saber el estado de esa metalurgia, si tenemos que pisar sobre ellos, con lo cual el mismo Departamento de Inspección Fiabilidad nos hace una revisión, nos dice en qué estado están estos espesores para que las personas puedan acceder, y aún así todo, entre los distintos nervios de los que se componen estos ductos, se ponen bandejas de andamio para no pisar directamente sobre la metalurgia y garantizar que en ningún momento pudiera haber una caída o lateral o caída vertical de la persona que accede a este tipo de equipos. Para nosotros también son los espacios confinados todas aquellas zanjas y excavaciones que realizamos a partir de 1,20, con lo cual bueno, tenemos que hacer todas aquellas mediciones que sean preceptivas. Lógicamente toda excavación, y los de obra civil de esto creo que saben ustedes mucho, pues lógicamente hay que preservar la posible caída, el posible derrumbe, habrá que hacer las sentivaciones preceptivas y seguidamente con las mediciones para garantizar en todo momento de que no tenemos ningún tipo de anomalía y poder ejecutar los trabajos.
Seguidamente, pues bueno, hemos hecho una diferenciación de lo que son los riesgos específicos y los riesgos genéricos. Estos riesgos específicos, atmósferas asfixiantes, suboxigenadas, atmósferas inflamables o tóxicas o irritantes. Y luego unos propios riesgos genéricos mecánicos de electrocución, caídas, ambiente físico agresivo, inundación y sobreesfuerzos. Y vamos a intentar dar un boceto de cómo controlamos estos diferentes riesgos que nos podemos encontrar. Controlamos los límites de exposición, la guía editada por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene con fecha de este año 2015, que ya ha sido editada, y controlamos los riesgos derivados de los trabajos. ¿Cómo controlamos los primeros riesgos? Tenemos un listado de prueba de gases en todos y cada uno de los equipos que vamos a intervenir. No podemos hacer nada genérico porque tenemos que saber qué productos han sido lo que se han contenido en estos equipos para saber qué es lo que tenemos que controlar y sobre todo qué es lo que tenemos que medir. Y luego tenemos también los trabajos que se derivan en el interior de esos espacios confinados, en los cuales editamos una guía de seguridad en la cual ahí hacemos un análisis y una reflexión de cuáles son los riesgos que nos vamos a encontrar y cuáles son las medidas preventivas que debemos aplicar durante la ejecución de los trabajos. Dentro de todo ello, lo que pretendemos hacer, por un lado, es el control de la atmósfera y, por otro lado, la finalidad es el control de los trabajos que tengamos que realizar en el interior de estos espacios confinados. Simplemente decirles de que el gran hándicap que a veces nos encontramos es, bueno, de que hay trabajos que sí que los tenemos verdaderamente definidos, planificados, pero bueno, como son espacios confinados, muchas veces, bueno, estamos expuestos a lo que nos encontremos una vez que estos estén abiertos y una vez que accedemos al interior, con lo cual hay que volver a hacer un análisis de todos los riesgos que podemos potencialmente tener y cuáles son las medidas preventivas que aplicaríamos. Bien, dentro de ese apartado pues hemos definido un poco los riesgos, hemos definido los procedimientos y protocolos que tienen que estar por escrito, las palabras se las lleva el viento y deben de ser conocidos por todas las partes implicadas y todos los participantes en los trabajos. En eso hay que ser metódicos, hay que ser rigurosos. Los procedimientos no es para cumplimentar papel. Papel es muy fácil complementarlo. El procedimiento tiene que ser claro, concretos y concisos. No porque tenga 240 páginas va a ser el cojo documento, no, todo lo contrario. Lo bueno y breve 2 veces bueno. Si cuanto más claros y más concretos seamos y más fácil seamos capaces de explicar el contenido de esos procedimientos, los protocolos que debemos de aplicar, irá en beneficio de que las personas que intervienen y la supervisión que interviene en la ejecución de estos trabajos no tengan dudas o que sean lo más clarividentes posibles para que en el momento en que ya estás en el campo de batalla, pues que ya no puedes empezar a elucubrar y a hacerte posibles hipótesis que al final, pues malo. La duda suele ser el peor enemigo que se nos puede generar, porque normalmente igual tomamos la decisión la menos correcta. Bien, vamos a hacer ahora un pequeño boceto, una pequeña exposición de las tareas previas a la apertura de los equipos, luego la coordinación de los trabajos, el personal utilizado en la entrada de estos espacios confinados y, bueno, temas de las condiciones, la toma de esas condiciones en esos espacios confinados. Previamente a la entrada de cualquier espacio confinado, por nosotros, por filosofía y por el tipo de instalaciones que hacemos, tenemos que hacer un aislado con las válvulas perfectamente bloqueadas, tenemos que hacer un cegado, es decir, impedimentos físicos, discos ciegos en las bridas más próximas, tanto de entrada y de salida de los espacios confinados. Tenemos que hacer lógicamente el despresurizado, un vaporizado que lo realizamos a antorcha para todos los posibles contenidos que haya podido haber en el interior de ese espacio confinado, un inertizado caso de entrada en algunos reactores, como les he comentado antes, el aireado, el drenado de todos los posibles y vaciado de todos los posibles líquidos que haya podido contenerse en su interior y, por último, un lavado a través de los distintos elementos que tenemos en las instalaciones para lavar constante y continuamente esos espacios confinados. Del listado de cegado de los equipos tenemos unos PNIs, tenemos unos registros de dónde tenemos que colocar esos discos ciegos, con registros documentales para que todo el mundo sepa en qué situación tenemos los equipos para, lógicamente, comprobar y que no tengamos que en las labores del día a día que alguien se haya podido olvidar el colocar un disco ciego y con lo cual pues eso nos podría generar muchos y serios problemas. Por eso todo tiene que estar perfectamente documentado y perfectamente controlado por todas las personas y las organizaciones que intervienen.
Seguidamente, nuestro Departamento de Seguridad hace una toma de las condiciones de ese equipo con el listado de prueba de gases que tenemos estandarizado de todos y cada uno de los equipos. Lo que les digo, esto no es genérico. Bueno, aquí medimos todo y con medir todo, con eso estamos cubiertos. No, porque en algunos equipos, como dependen del producto que hayamos tenido, no es genérico, sino que es específico de lo que tenemos que medir. Lógicamente, explosividad, sulfídrico, oxígeno, monóxido de carbono, amoníaco, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso con los elementos que tenemos, hacemos esas mediciones y un registro de esas mediciones que hemos realizado. Seguidamente, pues bueno, tenemos que establecer cuáles son las condiciones para poder acceder a cualquier espacio confinado, en la cual tenemos unas condiciones y luego posiblemente muchos de ellos tenemos que hacer una limpieza que ahora determinaremos en qué casos y en qué supuestos se nos pueden llegar a generar. Lo primero que hacemos, una vez todas esas condiciones de los equipos, cuando abrimos las bocas de hombre, automáticamente lo que se hace es balizar con una cinta roja que prohíbe el acceso y un cartel que dice claramente prohibida la entrada. Nadie, absolutamente nadie, y bajo ningún concepto, con la existencia de este cartel, puede acceder a ese espacio confinado. Nadie. Seguidamente emitimos un permiso de entrada en esos espacios confinados, es decir, las figuras que van a intervenir, las personas que van a ejecutar los trabajos, tienen que tener el visto bueno y la autorización del Departamento de Producción, que son los que nos van a decir si podemos o no podemos empezar a hacer los trámites oportunos para las mediciones en ese espacio confinado, y a partir de ahí se generarían pues todos los siguientes protocolos, que serían el que el Departamento de Seguridad nos ha hecho unas mediciones y nos ha dicho de que ese equipo no reúne las condiciones para poder acceder. Automáticamente daríamos paso atrás, seguiríamos con ese cartel rojo y volveríamos a cerrar todas las bocas de hombre y informar al Departamento de Producción para que haga todas las labores que sean precisas, volver a lavar el equipo, volver a vaporizar el equipo, absolutamente todas esas labores. Luego, el protocolo siguiente sería vuelta atrás otra vez. Una vez realizadas todas esas labores, volveríamos a emitir el permiso, se volverían a abrir las bocas de hombre y se volverían a hacer las mediciones. Pasado ese punto, nos podemos encontrar de que, realizadas las mediciones, nos podemos encontrar que en el fondo, o algunas decantaciones, o algunas deposiciones en el fondo de los depósitos, de los posibles lodos que desde la boca de hombre los hemos detectado. Esos lodos, en posición y en estado de reposo, posiblemente, bueno, no nos den ningún problema, pero ahí tienen que entrar personas, con lo cual, en el momento en que removemos esos lodos, podemos tener una atmósfera tóxico, irritante, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es el acceso con una entrada restringida, con un permiso de trabajo específico para una empresa en concreto, con protección respiratoria, en este caso, protección de equipos semiautónomos, para la eliminación de esos lodos, y a partir de ahí volver a emitir las mediciones correspondientes y ver en qué condiciones se nos encuentra ese equipo. Eso nos está diciendo de que el equipo pues tiene restricciones y así están cumplimentadas en el correspondiente permiso de trabajo. Antes de hacer las mediciones, nosotros por filosofía mantenemos en estado de reposo ese equipo mínimo 2 horas para ver en qué condiciones, que esté en perfecto estado de reposo, y a partir de ahí volver a aplicar todos los protocolos. Seguidamente tenemos otro cartel identificativo, que es el recipiente declarado abierto. Es aquel recipiente que, una vez hechas las mediciones, una vez hechas las comprobaciones, hemos visto que el equipo está en perfectas condiciones y que no tenemos ninguna deficiencia ni de oxígeno, ni presencia de ningún gases, ni tóxicos, ni ningún elemento que nos pudiera distorsionar la atmósfera. Seguidamente habría que hacer un acceso al interior de ese espacio confinado, que un poco más adelante ya en detalle hablaríamos, en la cual requerimos una formación específica y concreta de aquellas personas que van a acceder a este espacio confinado. Tenemos que tener una autorización escrita para poder acceder a ese espacio confinado, y seguidamente, como no, deberíamos de elaborar y tener elaborado la parte más importante, que es un procedimiento de rescate. Es decir, tenemos la atmósfera en condiciones, el personal tiene la formación necesaria para poder acceder, pero cabe la posibilidad que durante la ejecución de los trabajos o una indisposición, pues alguien puede tener alguna situación que requiera una actuación de emergencia, con lo cual la figura más importante son estos auxiliares de rescate, que luego comentaremos un poco más en detalle. Muy bien.
Hablando de la formación, nosotros la formación que tenemos exigida tanto en personal propio como para personal contratista, empresas auxiliares que trabajan en estas instalaciones, es una formación en espacios confinados. Tenemos un procedimiento que así lo regula y es condición sine qua non que todo el mundo tenga esa formación fundamental. Son formaciones dirigidas a este tipo de colectivos, pero que tienen que ser muy concretas. No podemos andarnos por las ramas ni divagar de cosas. Tenemos que hablar de cosas muy reales. En las formaciones a veces es difícil calar en las personas que están que asisten a estas formaciones, porque claro, mantener la atención, prestar la atención, pues es verdaderamente difícil. Por eso tenemos que ser claros, concretos y no irnos por las ramas. Hace poco nosotros vimos un vídeo muy interesante en Estados Unidos, que ocurrió hace ya unos años en la refinería en Valero, de un accidente concretamente en un reactor, pues en la cual, pues por desgracia, pues por una circunstancia de lo más pueril, en la caída cuando pasaban por el reactor, por la boca de ese reactor, que son entradas verticales, se le cayó una cinta aislante, la que usan los eléctricos. El hombre lo miró y dijo, metro y pico, llego perfectamente. Claro, ese reactor estaba en atmósfera inerte, con lo cual entró el hombre y al momento se desvaneció. El compañero le echaba en falta, se asomó por la boca, le vio desvanecido, y el ardor guerrero que a todos nos puede en un momento dado asistir y decir, bueno, pues hay que actuar, hay que tomar una decisión rápida y sacar al compañero que está desvanecido. Pues entró el segundo y se desvaneció, y una tercera persona que estaba en el exterior vio que algo raro pasaba, dio la voz de emergencia. Y desgraciadamente cuando acudieron los servicios de emergencia, pues se encontraron con ese panorama de 2 personas fallecidas. Por eso digo que al hilo de esto, de la formación, la gente tiene que tener muy clara de cuáles son los riesgos, de qué es lo que estamos capacitados a hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y sobre todo, si nos asiste cualquier duda, paremos, preguntemos. Y nadie pensemos que dice, seguro me van a llamar tonto, seguro que van a decir, este no se entera. No, todo lo contrario. El que pregunta a veces es la persona que tiene muy claro qué es lo que debe hacer y cuáles son los protocolos que debe aplicar. Por eso, en estos temas de formación debemos de ser muy exigentes con nuestro personal, pero también los que damos esta formación tenemos que ser muy claros y no hablar del sexo de los ángeles, que a veces, se nos puede ir mucho tiempo y no ser concretos. Vale. Bien, en épocas de parada también, lógicamente, por este volumen de personal que podemos llegar a tener, tenemos unas formaciones específicas, tenemos unas formaciones que tienen que ser concretas y en las cuales, también hemos hecho aquí una mención de la planta de alquilación. Es una planta específica, la cual requiere una formación también específica por los riesgos inherentes de esta instalación. El personal autorizado en esa formación tiene que tener claramente unas instrucciones, quién es el personal cualificado que puede hacer las mediciones, cuál es la autorización de entrada y sobre todo la figura del auxiliar de rescate, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe de hacer. El auxiliar de rescate muchas veces pensamos que es el torpe de la cuadrilla, es decir, este que la verdad parece que no tiene mucho tal, pues le ponemos aquí para que esté un poco pendiente de lo que le cuenten, y es la persona más importante. Es la persona más importante porque si ocurre cualquier circunstancia en el interior de un espacio confinado, es el primero que va a dar la voz de alarma, con lo cual activará todo el protocolo de emergencia para poder controlar esa posible situación que se nos pueda dar. Y a esta persona hay que darle 4 instrucciones, es que nada más, y los medios necesarios. Si tiene que tener una emisora en un canal específico, alto, claro y fuerte, decir, tenemos un problema entre el equipo, punto, pelota, nada más. Si requiere que tenga un equipo de protección respiratoria por cualquier circunstancia, tiene que tener la formación en su uso y manejo, lógicamente, o tenerlo a disposición por si tienen que intervenir los equipos de emergencia para que vayan ya dotados con la protección necesaria. Tiene que tener un control de las mediciones que pueda haber en el interior, tiene que tener un control visual y en contacto continuo con las personas que están en el interior, porque él va a ser la persona que verdaderamente nos va a dar el primer aviso de la forma de actuación. También nosotros contamos en épocas de parada con estos volúmenes de equipos que manejamos un grupo de rescate industrial. Son profesionales que se incorporan a nuestras instalaciones semanas antes del inicio de la parada. Hablamos, nos reunimos, sabemos qué equipos van a tener dificultades, elaboramos protocolos y procedimientos, vemos de los medios que tenemos que disponer para poder acceder con garantías a esos equipos una vez que tenemos los permisos de entrada, cuáles pueden ser sistemas de retráctiles, sistemas de descenso, si tienen que ponernos líneas de vida, si tienen que poner cualquier elemento de seguridad para que estas personas puedan acceder al interior
a ejecutar trabajos en el interior de los espacios confinados, o en un momento dado, si tenemos una situación de emergencia, cómo debemos de llevar a las personas que tienen que atender a la persona que se vea afectada, ya sea el médico, ya sea el ATS de turno, y de cómo le descendemos para que tenga una primera asistencia y luego planificar la evacuación de ese accidentado al exterior. Disponemos y disponen ellos de todos los medios necesarios, tanto camillas como equipos, para poder sacar con garantías a estas personas. Imagínense si tenemos que sacarlo por la boca de hombre de 24 pulgadas a una persona en una camilla y estamos trabajando pues a 40 metros de altura. También ellos disponen de los medios para poder hacer un descenso rápido de esa persona para poder evacuarlo al centro hospitalario pertinente. Y luego los compañeros, los bomberos, nos darán también, casi seguro, algunos datos más importantes. Bien, también hemos hecho, aparte de esa formación, nosotros dotamos de unas tarjetas a las personas que las depositan en un buzón de las personas que hacen estos espacios confinados, pero este año hemos trabajado en un proyecto innovador en colaboración con Tecnalia. Hemos definido unas tarjetas con unos dispositivos para fichar en las bocas de entrada de estos espacios confinados, en las cuales sabemos y en todo momento cuántas personas tenemos en el espacio confinado. También sabemos cuántas personas, el tiempo que han estado dentro, por qué boca han entrado, por qué boca han salido. Es decir, en caso de que tengamos alguna situación de emergencia en el espacio confinado, saber determinar cuántas personas tenemos en ese interior, y los tenemos con nombre y apellidos. Eso podemos tener información incluso en el teléfono móvil. Tú pinchas en la aplicación que tienes, sabes cuántas personas tienes ahí en todo momento. Imagínense, os les doy un dato, nosotros tenemos un equipo, un reactor en el área de conversión, donde en un momento dado pueden llegar a trabajar hasta 60 personas en el interior de ese espacio confinado, con lo cual nuestra máxima es velar por la seguridad de esas personas y controlar que los trabajos se hacen sin ningún tipo de adversidad y sin ningún tipo de sustos, vamos. Luego también hicimos a modo de prueba, y estamos en ello porque este es un sistema muy robusto, es un sistema que, bueno, pues hay que matizarlo, tenemos que ajustarlo, un sistema que le llamamos la geolocalización. Si tenemos una emergencia en la planta, automáticamente con ese dispositivo sabemos en qué unidad cuántas personas pueden estar trabajando. Además del trabajo en espacios confinados, esto nos da un plus añadido que, como les digo, está en fase estamos experimentando, estamos buscándole más medios que nos puedan dar información más precisa, poder contar con dispositivos que nos ayuden, que es la parte más importante. Lo que les digo, estamos en fase experimental y bueno, estamos trabajando en ello. El trabajo en los espacios confinados, lógicamente, ahí tenemos que claramente intervenir la coordinación de actividades empresariales para definir si ahí tenemos un permiso de trabajo en caliente, un permiso de trabajo en frío, dar prioridades, quién trabaja primero, quién trabaja segundo, si trabajamos a distintos niveles, protecciones físicas para el impedimento de que caiga caídas de personas a distinto nivel o caída de herramientas o materiales a distinto nivel. Por eso lo ejecutamos y lo elaboramos a través de los correspondientes permisos de trabajos con el visto bueno y la autorización del departamento nuestro de producción. Aparente. Bueno, ahí vamos. También tenemos que controlar lo que os decía, la gran diferencia que puede haber. Si tenemos un permiso de trabajo en caliente de trabajos de soldadura en el interior de ese espacio confinado, puede haber un desplazamiento de esa atmósfera de oxígeno, con lo cual debemos de tener un sistema de extracción, debemos de tener un control de esa atmósfera con detectores monovalentes, detectores de oxígeno, para ver que efectivamente la extracción que tenemos nos garantiza que en ningún momento bajamos de esos límites que tenemos establecidos. Luego también tenemos que tener trabajos en el interior, trabajamos con radiales en el interior de esos espacios confinados, con lo cual tenemos que trabajar con tensión segura, transformadores separadores de circuitos, la iluminación lógicamente de 24 voltios, etcétera, etcétera, tensiones seguras para evitar que tengamos ningún susto en el interior de estos espacios confinados. También tenemos la parte del mantenimiento de ciertos equipos que son mediante los protocolos de los permisos de trabajo, en los cuales pactamos con duraciones limitadas y establecidas. Algunos son de duración diaria, otros pueden ser de duración semanal y están autorizados por el Departamento de Producción con un control y seguimiento de los trabajos que estamos realizando en el interior de estos equipos. Y por último, pues el apartado de conclusiones, pues son elementos en los cuales se realizan trabajos de mantenimiento, los espacios confinados. Es fundamental disponer de procedimientos que garanticen la seguridad de las personas que trabajan en el interior,
Procedimientos claros, procedimientos concretos, procedimientos específicos, nada de genéricos. Lo genérico poco nos puede ayudar. Y sobre todo debemos de tener que el personal que trabaja tiene que tener una formación, tienen que ser profesionales que están habituados a trabajar en estos entornos, que muchos entornos son verdaderamente, bueno, pues con aperturas y entradas estrechas, que no cualquiera puede entrar, y que, bueno, imagínense que alguien entra y tiene un golpe de repente de claustrofobia o una situación de pánico, pues adiós, muy buena, saber cómo actuamos. Por eso tiene que ser personas que son conocedoras y personas con experiencia. Es necesario que tener personal cualificado, pero personal consciente de lo que va a hacer y dónde va a trabajar, que eso a veces es fácil decirlo, pero bueno, aquí no es cuestión de hacer un casting y decir, bueno, a ver, esto es quien está, este no está. La formación, las aptitudes y las capacitaciones nos puedan determinar este tipo de personas con las cuales van a trabajar en nuestras instalaciones. Y por último, y lo más importante, pues por seguridad actúa, es decir, que no seamos, que no hagamos vista gorda, que no hagamos dejación de nuestras funciones y que no pensemos de que todo vale y que lo normal es trabajar aquí como puedo trabajar en cualquier otro ambiente. Hay que ser muy consciente del tipo de riesgos que tenemos y las capacitaciones que cada uno tenemos y las limitaciones que cada uno pudiera llegar a tener para trabajar en este tipo de equipos en nuestras instalaciones. Muy bien, sin más, muchas gracias a todos por la atención.